Migrantes, un programa con el corazón en las manos y los brazos abiertos. Queridos amigos, hoy es sábado, son las 14 horas, momento de encontrarnos y de conversar y reflexionar sobre las migraciones, como lo venimos haciendo los últimos 2 años desde acá, desde el programa Migrantes, su programa Migrantes. Y queremos comentarles de lo que está sucediendo en el mundo. Como ustedes recordarán o tendrán presente, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha estado en pleno desarrollo en lo que va de esta semana y muchas cosas se han dicho dentro de ella, incluyendo, por supuesto, en la mayoría de las cumbres, el tema migrantes que va como manjar en todas estas reuniones, ¿no? Se habla de los países expulsores de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela principalmente, y en un momento que se estaba desarrollando y que justamente era la ponencia del presidente Biden, el presidente Bukele se retiró y esto le llamó la atención a un comunicador quien lo interceptó de pasillo y le hizo una entrevista. Una de las preguntas que le hizo fue sobre cómo solucionar el tema de la migración, que pensaba él que serían las estrategias adecuadas para solucionarlo. Y justamente el presidente Bukele eh, menciona que la manera de hacerlo es generar las condiciones adecuadas en los diferentes países de Centroamérica y Suramérica para que la gente no tenga que emigrar. El presidente Bukele se refiere específicamente a las condiciones económicas, porque los países de Centroamérica, principalmente, salvo Nicaragua, los países de Centroamérica tienen una condición de pobreza estructurada y sistematizada porque las políticas sociales, las políticas de gobiernos han venido a sostener esta precariedad de los diferentes países. Entonces la gente se ve en la obligación de salir y buscar otros destinos para dignificar sus vidas, ¿no? El presidente Bukele habló como si los expulsores de la migración fueran exclusivamente económicos. Lamentablemente no es así. Y en la América Latina hay varios países que por falta de accesos a derechos, por falta de dignidad, por violencia generalizada, por menoscabos de derechos humanos, por ausencia del Estado, por abandono de la persona, por lesa humanidad, por lesa patria, la gente ha tenido que irse a sus países. Y podemos decir, está Nicaragua, está Venezuela y está Cuba en primer lugar en ese sitial de tristemente célebres personas y gobiernos que hacen de los países miserables y que llevan a la gente a buscar caminos con una carga de sufrimiento impresionante. Los caminos de rutas migratorias de América Latina, Centroamérica y Suramérica hacia el norte, la migración siempre se ha estado dando desde el sur al norte y muy poca desde el norte al sur, y la que viene del norte al sur viene con otras condiciones económicas y otros expulsores, otros estresores, por supuesto, ¿no? Entonces, esto genera una cantidad de historias lamentables y mucho sufrimiento humano. En la semana que va, 2 niños venezolanos en estas 2 últimas semanas, 2 niños venezolanos muertos en la selva de Darién, ¿sí? Uno de 6 años por un asalto, un grupo que asaltó y le disparó al niño, y la otra murió ahogada en un río, y como ellos mucha gente, y sin contar lo que ocurre de ahí para adelante, todo lo que es el camino de Honduras, Guatemala, El Salvador, hasta Estados Unidos, son muchos los cadáveres que quedan, ¿no? Y creo que se debería pensar en políticas efectivas y no efectistas. Decía justamente el presidente Bukele que la Asamblea General de las Naciones Unidas es una reunión de más de 100 presidentes que cada quien viene a exponer el punto de vista que ellos tienen o que creen, como ellos miran las cosas, ¿no? Pero que en la práctica él no tiene esperanza de que solucione algo. Por ejemplo, el tema de la guerra Rusia-Ucrania, dice no va a pasar absolutamente nada. Y justamente hablando de la guerra Rusia-Ucrania, que produjo más de 12 millones de desplazados ucranianos y poco más de 7 de refugiados internacionales, pero también hay muchos refugiados rusos y no se habla de eso. ¿Qué pasa con el pueblo ruso? ¿Cuál es el derecho del pueblo ruso, aun cuando sea Vladimir Putin el culpable o no de lo que está ocurriendo? Los derechos humanos no pueden llevar etiquetas, son derechos humanos porque lo son, porque son una convención internacional el cual todos debemos coincidir y respetar. La gente no se va de los países
porque quiere turistear o porque quiere un mejor sueldo en otro lugar, es porque las condiciones de vida donde está son absolutamente invivibles. Lo sabemos nosotros con toda certeza que venimos de un país donde se vino abajo muchos valores nacionales, pero el mundo está funcionando así y lamentablemente es con lo que tenemos que luchar y lo que tratamos de cambiar. Queridos amigos, esto es Migrante y con esto comenzamos nuestros programas el día de hoy. Por ahora vamos a la pausa y volvemos enseguida.